He comenzado a comprender que hay bastantes secretos que los antiguos nos dejaron y que muchos entienden, pero en Occidente va demasiado lento. Todos lo saben, excepto nosotros, como que nos resistimos. Sentimos que hay algo ahí, en ese espacio que pareciera vacío, pero no podemos entenderlo a ciencia cierta. ¿Por qué es eso? ¿Por qué sucede esto? Hay algo que podemos hacer en nuestras vidas que influencia no solamente al cuerpo físico, sino también influencia nuestra realidad física, la realidad de los otros también. Eso cambia todo, eso cambia completamente todo. Ahora es un hecho prácticamente científico de que el espacio entre las cosas, entre todos los objetos, todos nosotros, está todo menos vacío. O sea, eso ya es un hecho comprobado hoy por hoy. Hay algo vivo ahí que es como una esencia viva pulsando todo el tiempo y que no podemos verla, es invisible, pero ahí está. Y todo esto es tan nuevo, ¿sí?, que los científicos no han concordado, no han acordado en un término específico. Algunos le llaman el holograma cuántico, otros le llaman, Stephen Hawking, por ejemplo, le llamaba la partícula de Dios, o la mente de Dios. Algunos le llaman el campo. Por ejemplo, en 1944, el padre de la física cuántica, Max Planck, identificó la existencia de este campo o este holograma y lo llamó la Matrix. Dijo, debajo de todo aquello que vemos nosotros, debajo de todo aquello que estamos viendo en nuestros cuerpos inclusive, todo lo que vemos, hay una existencia, ¿sí?, que debe de ser como una mente inteligente y consciente. Esto lo decía Max Planck en 1944, y esta mente es la matrix de toda materia. Y de este trabajo que él hizo, pues inició una idea impresionante, imprescindible para la existencia también de todos nosotros. Inclusive hoy en día tenemos la oportunidad de influenciar ese campo en maneras que solamente comenzamos a comprender hoy por hoy. A través del corazón humano y no a través de un proceso de pensamiento solamente. Y pues no me malentiendan, esto de los pensamientos es importante, por supuesto, los pensamientos son importantes, pero las culturas antiguas y las civilizaciones antiguas, maestras, hicieron una distinción muy importante entre los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Esto fue algo dado por ellos. Son los sentimientos que están centrados en nuestro corazón, llamados emociones basadas en la coherencia del corazón. Esto lo llama así también Greg Braden. Y estos sentimientos se diferencian de las emociones en una manera muy sutil, porque sabemos que cuando tienes un sentimiento, por ejemplo, de amor, compasión, comprensión, perdón, cambiamos nuestra autoestima, por ejemplo, y hay un efecto de ahí. Eso cambia el campo electromagnético y el campo de energía de nuestro corazón. Y si esos campos electromagnéticos literalmente están cambiando de lo que está hecho el mundo, ¿sí?, e inclusive nuestros cuerpos, entonces, ¿qué quiere decir esto? Nuestros corazones, entonces, son el centro magnético más fuerte en nuestro cuerpo. Y siendo nuestros corazones este campo electromagnético y existente en nuestros cuerpos,
es mucho más fuerte que el cerebro, inclusive que el cerebro. El cerebro sí crea, digamos, esos campos electromagnéticos, pero el corazón es muchas veces más fuerte que el cerebro en ese contexto. Y lo que está comprobando la ciencia, o bueno, mostrando, mejor dicho, la ciencia hoy en día, cuando nosotros cambiamos el campo electromagnético donde existe ese átomo, entonces esto quiere decir que tú cambias el átomo también. Y todos estamos hechos de átomos. Entonces, cuando cambias los sentimientos en tu corazón, cuando todos nosotros cambiamos los sentimientos en nuestro corazón, estamos cambiando el campo, esa matrix que conecta todo de lo cual el todo está hecho. Y pues literalmente pues estamos alterando también nuestra realidad física. De eso se trata la Matrix. De eso se trata el sanar tu cuerpo y aparte de todo el ser capaz de sanar los cuerpos de otros. Es impresionante entonces esto. Puedes cambiar tu autoestima y tu cuerpo también. Y al cambiar tu autoestima y tu cuerpo es como si todo esto fuera un espejismo enseguida que se muestra ahí en tu realidad. No tiene que ser un proceso larguísimo tampoco, o sea, esto puede pasar, esto sucede en un instante si tú así lo deseas. Es una cuestión de segundos, minutos puede ser. Nuestro cuerpo físico es solamente nuestra pintura o nuestra imagen aquí afuera, lo cual es un espejo de algo que no es físico. Entonces, tenemos que entender algo bien importante. Aquí es donde está llegando apenas la ciencia y es algo de lo que los antiguos ya nos hablaban hace tiempo, obviamente, hace miles de años. Y que el pensamiento, por supuesto, es importante, ¿sí? Sin embargo, los antiguos son muy claros y hablan muy claramente al respecto en textos en sánscrito, por ejemplo, de la India, en donde nos dicen que el pensamiento tan solo es la posibilidad o la imagen de la posibilidad cuántica en el afuera. Es solamente la posibilidad. En otras palabras, es en el reino de todas las posibilidades. Todo esto que tú piensas ya puede existir, o sea, ya existe, de hecho, ¿sí? Y básicamente lo que nos están diciendo y nos están invitando a hacerlo, todas estas tradiciones ancestrales, es que nosotros entremos en ese campo de posibilidades en nuestra mente en realidad, y ese es el poder de la mente. Ese es tu poder de la mente. Y si nosotros aislamos una de esas posibilidades, entonces podemos identificarla, la podemos tomarla para nosotros, identificarla con nosotros y traerla a este mundo. Entonces, traerla a este mundo, lo único que va a costar o el precio que tenemos que pagar es a través de la emoción. Porque esto también lo podemos ver en todo sentido. La emoción siempre le gana al pensamiento. La emoción siempre le gana al pensamiento. Nuestro amor por la posibilidad o nuestro miedo por esa posibilidad de existencia siempre va a marcar una gran diferencia entre si logramos traer esa posibilidad cuántica hacia una partícula real, una partícula material en nuestra vida. Es lo que hace la gran diferencia. El aislar. No tenemos algo tan técnico, tenemos solamente los sentimientos, pero parece que la ciencia también nos está explicando esto hoy en día. Esto está funcionando de esta manera. Se trata de claridad, se trata de especificidad, se trata de clarificar muy bien nuestros deseos personales, se trata de tenerlos súper claros en nuestra visión personal
Eh, como decía Zig Ziglar, o sea, no vas a obtener lo que tú quieres, vas a obtener lo que ves claramente para ti. Y parece que este campo divino, esta matrix maravillosa en la cual vivimos nosotros, es un espejo, es como un puente entre el mundo interno y el mundo externo. Y lo único que nos puede dar a nosotros es aquello que nosotros le damos para alimentarse. O sea, nosotros le estamos proveyendo todas esas imágenes hacia el campo de posibilidades inmenso para que nos haga ese puente entre lo que realmente pensamos y lo real que vamos a vivir. Lo único que puede hacer ese campo cuántico que es el universo es espejear, darnos ese espejo de aquello que le estamos mandando como mensaje interno todo el tiempo. De esto hablan también los textos antiguos de la India, ¿no? Los 7 chakras o 7 centros energéticos con los cuales ellos laboran, que los 3 superiores están relacionados con el pensamiento y los procesos de lógica, los 3 chakras superiores. Entonces cuando piensas en algo o en tu mente estás pensando en una relación magnífica o paz entre las naciones, entonces estás realmente invitando, si acaso estás invitando a través de ese pensamiento y esos sentimientos también superiores, cuando respiramos la emoción de ese pensamiento. Pero la emoción es necesaria y al final de cuentas viene la emoción de los 3 chakras inferiores. Entonces, entre el medio de los 3 superiores y los 3 chakras inferiores está el chakra del corazón. Esa es la parte medular de esto que estamos hablando. Cuando en realidad respiramos el poder de la emoción y el pensamiento juntos, es ahí en donde llega la definición perfecta de sentimiento. La definición perfecta de los sentimientos es pensamiento y emoción juntos, todo el tiempo. Pensamiento y emoción se unen precisamente en ese centro llamado el corazón. Y como la ciencia también lo llama, según Greg Braden, este maravilloso científico a quien yo admiro muchísimo, este corazón es el aislador cristalino, ¿sí?, de todas esas 7 capas en el centro de nuestro corazón. Es algo interesantísimo lo que proponen ahora y lo que están descubriendo la ciencia. Es lo que hace el corazón. Lo que hace el corazón es crear ondas electromagnéticas que están influenciando directamente el mundo alrededor de nosotros y dentro de nosotros, basado en lo que pensamos y también en las emociones que estamos sintiendo. Entonces es algo importante tenerlos equilibrados y tenerlos entonces bien definidos, como este sentimiento es la unión del pensamiento y la emoción, porque eso está creado básicamente. El sentimiento se vuelve mucho más permanente una vez que lo estás haciendo más permanente o insistiendo en ello. Lo que lo va a hacer todavía más interesante, este detalle, es que somos capaces de 2 emociones básicas en nuestro campo de oportunidad y en nuestra mente. Estas son el amor y lo que sea que tú pienses o sientas que es lo opuesto al amor. Son 2 únicas emociones que nosotros tenemos en la vida y en esta vida. Si realmente te metes a las enseñanzas de estas tradiciones, lo que están diciendo es básicamente que tenemos nuestro pensamiento y que estamos realmente
respirando el amor de ese pensamiento o el miedo de ese pensamiento para crear el sentimiento que vaya ad hoc a eso que tú estás pensando. Entonces el sentimiento se puede convertir en tristeza o alegría, compasión o enojo. Esas ya no son emociones, ya se vuelven sentimientos. Y lo interesante es que hemos sido condicionados para sentir sentimientos de cosas que no queremos en realidad en la vida o de las cuales tenemos miedo. Por eso cuando una persona se levanta en la mañana o se va a acostar en la noche viendo televisión, viendo las noticias de última hora, empieza a generar miedos alrededor de eso. Le están influenciando su campo más importante. Entonces te vas con pensamientos tipo, híjole, ojalá eso no me suceda a mí, ojalá eso no le suceda a mi familia. Hemos sido condicionados, básicamente. Aprendimos y nos han condicionado a pensar o a sentir, mejor dicho, las cosas que no queremos. Y de eso se trata básicamente el cómo yo puedo influenciar de mejor manera este campo cuántico. ¿Por qué no nos entrenamos para pensar y sentir aquellas cosas que elegimos tener, que decidimos en realidad en este momento tener, y conectadas con sentimientos de placer en lugar de sentimientos de miedo y todo aquello? De esto se trata también el dominar nuestros campos energéticos. Y los campos energéticos se basan básicamente y exclusivamente en dos sentimientos: el amor y lo que tú pienses que es lo contrario a ese amor. Entonces tenemos que tenerlo súper claro. La Matrix está a nuestro servicio y nosotros la estamos alimentando constantemente con nuestros propios pensamientos y emociones unidas, interpretadas a través del corazón. Todo aquello que tú llegues a tener ya como sentimiento puro y llano y constante y persistes en eso, entonces de eso estás alimentando a la Matrix y eso es lo que se te va a manifestar en tu vida. Es algo muy importante a dilucidar. Bien sencillo, tú lo tienes en tus manos. Y eso, híjole, a mí me da mucha alegría, pero a muchos les dará miedo. Yo lo sé, en algún momento yo viví también así, con un miedo enorme a que todo fuera responsabilidad mía. ¿Qué quiere decir esto? A que yo debiera de tener en su momento la capacidad de responder ante la realidad que se me presentaba todo el tiempo. Sé que te puede dar miedo, pero si comienzas a alegrarte porque tienes un poder enorme, ¡wow!, vas a cambiar totalmente tu vida va a mejorar. Y la pregunta es, ¿qué pasaría? ¿Cómo serían de diferentes nuestras vidas si nosotros pudiéramos cortar de tajo toda esa estática, todo ese ruido estático de las noticias, todo ese ruido del miedo, todo ese ruido del enojo, todo ese ruido de las preocupaciones, y que fuésemos capaces simplemente de elegir en nuestras vidas lo que nos gustaría, lo que nos placería, lo que nos generaría enorme placer a cada momento y cada día de nuestras vidas? ¿Qué pasaría? Esa es la pregunta. ¿Cómo serían afectadas nuestras relaciones, nuestra riqueza material, nuestra riqueza financiera, nuestras carreras, nuestros negocios, la paz en el mundo, la paz en nuestras familias? ¿Cómo se vería el mundo si nosotros eligiéramos a cada momento ese poder de responsabilizarnos por elegir nuestros pensamientos y emociones y esos sentimientos bien filtrados, súper bien filtrados a través del corazón? ¿Cómo se verían nuestras vidas si hiciéramos eso? Esa es la pregunta de preguntas. Hermoso. Soy José Castorena, los amo enormemente, y a dominar la Matrix. Chao.